El silencio se va junto a mí. Bienvenidos a Silencio a Voces, un programa que abordará temas que la sociedad calla, pero la realidad grita. Un espacio para desestructurar nuestra cotidianeidad y mirar lo que no queremos ver. Con la conducción de la profesora y referente en educación sexual, Mariana Romero Colombo. Buenas tardes para todas y para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio radial, Silencio a Voces. Bienvenido viernes, bienvenidos a este espacio en el que permitimos o intentamos desestructurarnos para volvernos a construir como personas. Bienvenidos Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Mariana? Muy bien, muy bien, muy bien. Y muy contento sobre todo porque el tema climático nos está dando una tregua y se ha asomado un poquito el sol. La gente sale más. La gente sale más, paró un poco la lluvia. Sí, exacto. Así que bueno, muy la gente contento. seca ropa. La gente pudo secar ropa, es cierto. No es un detalle No es no un menor. detalle menor. Vamos a hablar sobre un tema que nos preocupa mucho. Recibimos muchas consultas en el programa anterior sobre el acoso escolar y bueno, vamos a adentrarnos a lo que es el acoso laboral, el acoso en los centros de trabajo, en las instituciones, en las empresas. Antes de comenzar el tema, les recordamos que ustedes se pueden unir a nuestra fanpage Silencio a Voces. Allí nos dejan sus mensajes y comentarios y también pueden comunicarse con la radio al 4562-0965. Vamos a hablar sobre el acoso laboral, sobre el moving. Lamentablemente es algo que es cotidiano, que es muy común. La Organización Internacional del Trabajo, en sus estudios, vamos a corroborar esto, pero ahora en nuestra entrevista en cómo es estos datos en nuestro país, 1 de cada 10 trabajadores es víctima de acoso laboral. Para mí es un poco más, pero bueno, si la Organización Internacional de Trabajo lo dice, lo que sí afirma, y estoy convencida, es que el 75% de esas personas, de esos trabajadores que son víctimas de acoso laboral, son mujeres. Estos son datos de la Organización Internacional de Trabajo. Les damos la bienvenida a nuestra invitada del día, la profesora y estudiante universitaria referente en Moving y Bullying, que forma parte del equipo de trabajo de la psicóloga Silvana Giachero, junto con el doctor Leites, que vamos a tenerlo al aire en breves minutos, y el doctor Néstor Gutiérrez. Bienvenida, Valeria, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces a tratar el tema de lo que es mobbing, ¿sí? Un término alemán, es bueno que se aclare. Sí, y es justamente el hostigamiento que reciben los trabajadores en el ámbito laboral. Como hablamos el viernes pasado del hostigamiento en el ámbito escolar, esta vez nos vamos a referir al hostigamiento que reciben los trabajadores en el ámbito laboral. Tienen el mobbing con el bullying, tienen algunos puntos de contacto, no todos, pero sí vamos a observar que tienen algunos puntos en común. En el caso del acoso laboral nos estamos refiriendo a la persecución, mortificación o el amedrentar a una persona en el ámbito laboral, ¿sí? Con el fin de aplanarlo, de opacarlo, ¿sí? De eliminarlo de la organización o del sistema, de eliminarlo de la empresa o la institución, ¿bien? Eliminarlo psicológica y muchas veces hasta físicamente, porque esta dinámica lleva al suicidio en una gran cantidad de casos si no es tratada a tiempo, si no es el tema intervenido a tiempo. Valeria, una cosita, porque tú recién, ya vamos a ir a las consecuencias, pero tú decías el acoso, el amedrentamiento. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos que podemos nosotros visualizar para las personas que son víctimas de acoso? Porque nosotros podemos hablar del acoso, podemos decir que es algo constante, una persecución, o que es algo que se puede dar cotidianamente. Ahora, ¿cómo me doy cuenta yo que soy víctima de ese acoso? Porque si hay algo que hace aguantar este acoso, ¿no? O las situaciones que vulneran nuestros derechos, es la necesidad de trabajo. Bien. Que no es menor, ¿no? Bien, sí. Entonces, ¿cómo le decimos a las personas, cuando te pasa esto es acoso? Bien.
Bueno, tenemos 3 tipos de mobbing, ¿sí? Tenemos el vertical, que es sumamente peligroso, ¿no? Porque viene desde el jefe o el directivo de la institución, ¿no? Que se ampara en el reglamento, ¿sí? Entonces, valiéndose del reglamento de la empresa o de la institución, en lugar de tomar una decisión ecuánime o equitativa que beneficie a la empresa y al trabajador, toma una decisión que por lo general para el perjuicio, ¿no? del trabajador, ¿no? Por lo general perjudica al trabajador. Luego tenemos el horizontal, que se da entre pares o colegas, ¿sí? Entre compañeros de trabajo, que también es muy común. Y se está dando muchísimo el ascendente. Se da casi siempre en las empresas privadas cuando hay un cambio de firma, ¿sí? A ver. Bien, y los trabajadores que ya vienen trabajando con una modalidad de trabajo, una dinámica determinada con la firma anterior, no se adaptan a las pautas o a la dinámica de la nueva firma. Entonces, ¿qué hacen? Paran la producción, enlentecen todo el trabajo de la empresa. Ese sería el ascendente, ¿sí? Entonces, tenemos 3 tipos de mobbing, ¿no? Que son cualquiera de ellos terriblemente agresivos y terriblemente contaminantes para el ambiente laboral, terriblemente. Entonces, en eso estamos trabajando para erradicar estas situaciones. Sin duda que el clima de trabajo influye directamente en lo que puede ser la productividad en una empresa o, en realidad, cuánto uno puede trabajar. Nos pasa como trabajadores, a veces vamos más motivados a un trabajo que a otro, ¿no? Cuando, por ejemplo, no se nos es reconocido nuestros esfuerzos o nuestra labor, cuando se menoscaba nuestra autoestima, ¿no? Cuando no se le da importancia, digamos. Sí. Nosotros también, no sé, esto es como una percepción, tú me dirás, muchas personas aguantan este acoso también por desconocimiento de sus derechos. Por supuesto, hay mucha ignorancia y en eso estamos trabajando, en informar, concientizar y desestimular las prácticas en ese sentido. Bueno, pero es positivo que sepan que contamos nuevamente, al igual que en el caso del bullying, del acoso, el hostigamiento escolar, contamos con mucha reglamentación, ¿tá? Tenemos el Código Penal, tenemos el CGP, tenemos la Constitución, tenemos el Código Civil. Digo, hay muchas herramientas jurídicas para aplicar en estos casos. Lo que se le recomienda a una persona que está siendo hostigada laboralmente es que documente todo. Documente, las situaciones a las que se ve sometido, ¿no? Que documente también las personas, así sean testigos mudos, no importa, ¿no? Aquellos que ven y no hacen nada, ¿no? Que dejan pasar las cosas, no importa, porque al momento de ser citados por el juez van a tener que ir a declarar igualmente. Que también documenten día, fecha, hora. Entonces el profesional especializado en violencia psicológica va a poder realizar una buena intervención. Inclusive se puede hasta grabar, ¿no? a la persona que está hostigándome y bueno, luego hay 2 doctrinas. Hay una que acepta escuchar las grabaciones, ¿no? El abogado defensor lo solicita ante el juez y le dice, bueno, si es posible escuchar una grabación, y el juez puede ser que sí la acepte. Y si el juez no la acepta, igualmente el abogado defensor le puede solicitar que la escuche. Y en el momento de dar el veredicto, al juez le va a pesar, ¿no? el hecho de haber escuchado, claro, aunque sea la grabación. Lo importante de documentar es para que no quede, porque también es difícil de comprobar a veces, la ¿no? Prueba. Por indicios también, eso lo va a aclarar mucho mejor el profesional que vamos a llamar en un ratito. El doctor Carlos Leite. Sí, eso lo va a aclarar muy bien Carlos. Es difícil la prueba, sí, pero el registro, ¿sí? El registro día a día de las situaciones de violencia, también un diagnóstico con la terapia MDR, donde la víctima se va a mostrar,
realmente afectada. Es bueno que se sepa que esta terapia es aprobada por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Entonces la persona afectada por mobbing puede ser testeada, ¿sí? Es lo que corresponde, que tenga un diagnóstico de un especialista en EMDR. Entonces ahí va a quedar en evidencia el daño a nivel psicológico que tiene esa persona a consecuencia del mobbing. ¿Qué pasa? Una persona que padece mobbing, que padece hostigamiento laboral, el discurso lo va a centrar siempre en lo que le hacen, en lo que pasa o en lo que sufre o padece en el ámbito laboral. Nunca se va a centrar en, por ejemplo, describir la personalidad o la vida privada del hostigador, sino en lo que realmente sufre y padece, en el dolor del día a día. Entonces, ahí un especialista en EMDR va a poder diagnosticar certeramente si esa persona está siendo afectada de mobbing o de repente es otra cosa que no tiene nada que ver. Pero por lo general la persona que padece mobbing describe lo que le hacen, lo que pasa, lo que siente y lo que sufre. Y es un discurso, bueno, la especialista en EMDR, Silvana Yachero, siempre nos dice, es un discurso desordenado e inconexo. La persona va de un lado hacia otro, porque como está en una situación tal de indefensión aprendida, es difícil que ordene el discurso. Bien. Sí, entonces, es una persona violentada. Claro, que entonces, obviamente fácilmente puede determinarse que está siendo afectada de mobbing. Exacto, ¿bien? exacto. Valeria, ahora yo buscaba, preparando para el programa de hoy, buscaba estas cifras, ¿no? ¿Ustedes tienen algunos datos de cómo, de datos de mobbing en nuestro país? Sí, yo tengo conocimiento que son bastante elevados, pero esos Carlos te los puede proporcionar. Perfecto. Sin duda también que el 75% de las mujeres son las víctimas de acoso laboral. Tiene que ver también con una cuestión de una sociedad machista, sí, patriarcal, que sí. vulnera y desvaloriza a la mujer, tanto en el campo privado como en el campo público. En el caso de las mujeres se da mucho que muchas situaciones que empiezan por acoso sexual y cuando no se obtiene el resultado esperado por el hostigador deriva en mobbing o en acoso laboral, indefectiblemente. También es muy frecuente el mobbing maternal, ¿no? El hostigamiento hacia a las mujeres embarazadas, ¿no? La empresa es como un peso, un contrapeso que tener en la organización una mujer embarazada. Entonces también se las acosa en ese sentido. Sí, no solamente por se las acosa, sino que a veces se les priva también de sus derechos, ¿no? Hay muchas empresas también que no emplean mujeres justamente porque pueden quedar embarazadas o porque van a amamantar. Por supuesto, ¿no? sí. Vamos a ir preparando unos documentales que tenemos, le vamos a pedir a Marcelo que lo vaya teniendo ahí para salir al aire. Muchos mensajes nosotros hemos recibido y la pregunta que te iba a hacer antes de escuchar esto es, ¿realmente les importa a las empresas? ¿Empresas o empleadores? No importa. No se quiere hablar del tema al igual que el bullying, ¿no? Con lo cual están cometiendo un grave error, Dios, porque si se habla, ¿no? Si se informa, si se concientiza, se logran ambientes laborales mucho más saludables, ¿no? Y donde se genera un sentimiento de pertenencia importante. La gente va con otra disposición justamente al ámbito laboral porque es más un ambiente sano, ¿bien? Un ambiente saludable. Pero prefieren seguir mirando hacia el costado. Hasta que no salga la ley, como que las empresas prefieren seguir mirando hacia el costado. Igualmente, cuando tengamos la ley, lo que debemos generar es un real compromiso. No porque nos veamos obligados porque hay una ley, sino porque nosotros lo sientamos. Exacto. Así. Por eso es que la concientización es fundamental, la información y la concientización fundamentales. Bien, vamos a ir a escuchar una pausita, un spot que nos tiene preparado Marcelo y ya llamamos al doctor Carlos Leites para poder hablar con él. El acoso laboral, también conocido como mobbing, es la agresión continua y repetida de una persona o varias hacia otra en el ámbito del trabajo.
con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente abandone su empleo. Este fenómeno afecta a hombres y mujeres de toda clase social y ocasiona el desmoronamiento del equilibrio mental de la víctima. La diferencia entre este y cualquier otro conflicto entre personas es que el mismo no se desarrolla entre iguales, sino que la víctima ocupa una posición de inferioridad respecto del agresor, que no necesariamente tiene que ver con su jerarquía. Por lo tanto, son 3 los rasgos que diferencian el acoso laboral de cualquier otro tipo de conflicto entre personas: la duración, la repetición y la relación desigual entre las dos partes del conflicto. En la práctica se traduce en provocaciones constantes, ofensas, presiones, amenazas, humillación, descalificación, discriminación, falsos rumores, aislamiento del grupo de trabajo, encomendar tareas rutinarias por debajo o por encima de sus posibilidades, asignar objetivos o proyectos inalcanzables, bloqueo de iniciativas, falta de reconocimiento al trabajo realizado y conductas persistentes que tratan deliberadamente de destruir a la víctima, acabando con su resistencia psicológica, que incluso puede llegar a la violencia física. Cualquier persona que sea víctima de estos comportamientos, de forma reiterada y sostenida en el tiempo, puede sufrir consecuencias físicas, psicológicas y sociales a corto y largo plazo. Como por ejemplo, trastorno del sueño, desajuste del sistema nervioso, dolor de estómago, acidez, úlceras gástricas, cansancio, debilidad, fatiga, estrés, pérdida de memoria, irritabilidad, dificultad para concentrarse, crisis nerviosa y depresión. También daña las relaciones con los compañeros de trabajo, afecta a la pareja y el entorno social y familiar. Si bien cada situación es particular, te sugerimos que mantengas la calma, hacé conocer tu problema a los demás, trata de ser indiferente a las agresiones y conserva la sonrisa. Actúa de forma irreprochable y recordá que lo más importante es tu propio bienestar. Pese a estos lineamientos, probablemente el conflicto continúe. La solución implica un enfoque multidisciplinario para afrontar el problema, abordándolo desde el tratamiento médico, psicológico y jurídico. Lo mejor es trazar una estrategia a medida de cada víctima, consultando con especialistas quienes reconozcan el problema y definan los pasos a seguir. Este padecimiento es más común de lo que parece. Según la Organización Internacional del Trabajo, 1 de cada 10 trabajadores es víctima de acoso laboral en el mundo, y el 75% de los casos son mujeres. Bueno, ahí estábamos escuchando en realidad un spot argentino justamente sobre el moving, ¿no? Y estamos en contacto con el doctor Carlos Leite, que es especialista en moving y bullying. Buenas tardes, Carlos, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes, muchas gracias por la entrevista y bueno, un gusto estar en línea con ustedes. Acá estamos con Valeria, que es parte de tu equipo. Sí. Y justamente estábamos desarrollando lo que es el viernes pasado el acoso escolar y lo que es el acoso en el ámbito de trabajo, ¿no? Tenemos un montón de preguntas y de situaciones que muchas personas han planteado, pero queríamos capaz empezar a hablar un poco cuáles son las herramientas legales que tenemos para poder salir del moving. Bueno, las herramientas legales, yo siempre digo que las herramientas legales están porque las dos grandes vías son para demandar a los acosadores, las dos grandes vías son la vía civil y la vía penal. No tenemos una ley específica en Uruguay anti-mobbing ni anti-bullying, pero eso para mí no es una gran dificultad, porque por una sencilla razón, yo prefiero tener las herramientas legales que tenemos hoy a tener una mala ley. Hay un proyecto anti-bullying que lo vamos a presentar en el Parlamento el 26 de febrero, ahora el 26 de julio, y esperemos que se apruebe. Va a ser es un proyecto mío y es sería la primera ley anti-bullying en la historia del Uruguay. Pero ya te digo, ya sea en casos de mobbing o de bullying, yo prefiero tener las herramientas legales que tenemos hoy a tener una mala ley, porque se legisló el acoso sexual mediante la ley 18.561 y a mi entender se legisló mal, a las apuradas, no se solucionó el tema.
Pero la gran arma es concientizar y hacer valer los derechos. Sí, sin duda. Bueno, un poco este espacio intenta eso, ¿no? Brindar información que es lo más importante para hacer valer justamente los derechos como personas. Preguntarte un poco, habíamos hablado con Valeria sobre la documentación, ¿no? De algunas de algunos episodios de acoso, ¿no? Y cómo hacemos para hacer esa documentación, para que no quede en el me pareció o creí que no sé, para que no sea mi palabra contra la palabra de mi empleador. Bueno, en realidad, para cuando se sustancia un juicio por violencia psicológica, yo siempre hago hincapié en eso, en violencia psicológica. Mobbing y bullying no es la única violencia psicológica que hay. La violencia psicológica se da en todos los ámbitos de la vida humana, dentro de la relación de pareja, dentro de la relación de familia, etcétera. En cuanto a la prueba, no hay previsiones especiales en el CGP, es decir, los medios de prueba son los mismos medios de prueba que se contemplan para todos los juicios, es decir, los testigos, la prueba testimonial, los documentos que se puedan diligenciar, la prueba documental y la prueba pericial, es decir, la prueba hecha por peritos. Hoy tenemos una gran arma que se llama EMDR, que Valeria ya se ha referido al tema. Es un diagnóstico de análisis clínico que prueba el estrés postraumático y el estrés crónico derivado de violencia psicológica. Y es una gran arma, y lo digo con propiedad porque yo lo he usado, y es una gran arma porque es un estudio de reprocesamiento del trauma, pero además muy bien hecho porque especifica en qué consistió el daño, cómo se configura ese daño y sobre todo un diagnóstico muy preciso y los pasos a seguir para curar ese daño, es decir, si se recomienda seguir con el tratamiento EMDR, etcétera. Y ha sido una revolución mundial porque se dejó de buscar el problema en la víctima, como lo hacía antes el psicoanálisis. Es decir, una persona que está sometida a violencia psicológica no tiene ningún problema, el problema lo tiene el victimario. No sé si me explico. Sí, por supuesto. Llevando a la persona al psicoanálisis, le vamos a agravar el problema porque la van a medicar, le van a buscar el problema a ella cuando el problema no está en la víctima. El problema está en el psicópata o la psicópata que es la instigadora y en los acosadores que actúan por el fenómeno de la repetición y por el miedo a ser el próximo blanco. Ahora, pasa mucho, Carlos, que muchas víctimas de mobbing terminan renunciando a sus puestos de trabajo porque no aguantan el acoso. Correcto. Y los victimarios siguen allí. Bueno, ¿no? eso yo creo que eso es por falta de información, porque que la víctima renuncie, nosotros no lo vemos tan mal por una sencilla razón. Bueno, Iñaki Piñuel, que es un experto en violencia psicológica, que estuvo con nosotros hace un par de meses aquí, ya hemos hecho 2 congresos internacionales con él aquí en el Radisson Victoria Plaza, ha escrito libros que se han hecho famosos en el mundo, etcétera. Iñaki siempre dice, si en tu vida hay un psicópata, sal corriendo y no pares. Es decir, no traten de seguir en ese trabajo porque muchas veces se plantean soluciones absurdas. Bueno, lo cambiamos de área, por ejemplo. Bueno, pero si yo soy, por ejemplo, abogado, si yo soy abogado de, qué sé yo, de UTE, ¿no? Por decir cualquier cosa. Me van a cambiar de área, bárbaro, pero me están acosando y me van a cambiar de área, fenómeno, pero si me sacás de jurídica, yo soy abogado, no me puedes mandar a contaduría. Claro. No me puedes mandar a la cafetería. O sea, se plantean soluciones absurdas. O sea, te repito, renunciar al trabajo no lo vemos tan mal porque, como te dije, tiene mucha razón Iñaki, si en tu vida hay un psicópata, sal corriendo y no pare, no te la sigas destruyendo. Ahora, lo que tenés que hacer es demandar a los responsables del acoso civilmente. ¿Por qué digo civilmente? Porque
el daño en la esfera civil no tiene tope. Ajá. Yo puedo demandar por la cifra que yo considere justa para indemnizar mi daño psicológico y mi daño personal moral, que no es lo mismo que mi daño personal psicológico. Pero en materia laboral sí tiene tope. Me van a pagar una indemnización en cuyo caso se compruebe en lo burocrática que es la justicia laboral, en cuyo caso se compruebe que yo fui víctima de acoso psicológico y todo el viento a favor, me van a pagar una indemnización por despido más 6 mensualidades. O si opto por seguir en ese trabajo, una indemnización de 6 mensualidades. ¿A ti te parece que gente que sufrió un daño psicológico tremendo, que gastó cifras astronómicas en psicólogo, en psicofármacos, en asistencia legal, la van a indemnizar 6 mensualidades? O un despido más 6 mensualidades. Irrisorio, además de todo el daño familiar que también ocasiona. Total. Además deberían de exigirle, no sé si está en el proyecto de ley que se va a presentar, una reparación por parte de la empresa, no solamente monetaria, sino hacia adentro de la empresa, por ejemplo, educando en derechos, para que un poco garantía de que no vuelva a pasar. Exactamente. No, porque me pagan la indemnización a mí, pero si el jefe sigue, o si el compañero de trabajo sigue estando allí y no sé, pesca a otra víctima, va a seguir. Teóricamente el acosador debería ser despedido por notoria mala conducta, o sea, sin derecho a indemnización por despido, pero eso es muy teórico. En la práctica, lamentablemente, casi nunca se da. Y por eso te digo, las armas legales están. Esa es la vía civil que yo siempre digo, se promueve la preferencia de la vía civil. No hagan denuncias. Digo, está bien, digo, no, tampoco está tan mal, pero esas denuncias que se hacen en el Ministerio de Trabajo quedan ahí, porque el Ministerio de Trabajo es algo draconiano, es algo muy kafkiano, muy burocrático, pero que además es administrativo, no es judicial. Ahí va, mira, estaba leyendo uno de los mensajes, Carlos, que dice: sufrí acoso laboral y denuncié hace varios meses en el Ministerio de Trabajo. Hasta ahora no recibí ninguna respuesta. Y no, porque no están preparados, no conocen el tema. Pero no es que no conozcan el tema en el Ministerio de Trabajo, no conocen el tema los jueces. Los jueces recién ahora se están empapando del tema, es decir, estamos progresando, porque los jueces, ya sea en materia civil y en materia penal, que la otra vía es la penal, y ahora te voy a explicar, se están empapando del tema, están empezando a aprender qué es el estrés postraumático, qué es el diagnóstico de análisis clínico EMDR, están empezando a leer y muchas veces van a los congresos, no porque los jueces no conozcan la ley, sino que estos temas son temas muy sui generis, y muy sui generis incluso desde el punto de vista probatorio, es decir, la prueba en la violencia psicológica tiene parámetros a veces muy especiales a otro tipo de pruebas. Y entonces, bueno, estamos progresando y los jueces y los operadores del derecho se están empapando del tema. Lamentablemente, salvo los poquísimos abogados que nos dedicamos a esto, a la gran mayoría de los colegas, el tema violencia psicológica no es un tema que les interese, no es un tema que... Incluso a colegas que han escrito sobre mobbing y bullying, han escrito, pero no se dedican a defender a víctimas. ¿Por qué no es redituable? No sé por qué, francamente no lo sé. A mí, a mí el estudio de la criminología y del derecho penal me fue llevando sin querer a estudiar la violencia psicológica, pero otros colegas francamente no lo sé, porque es un problema que hace estragos, es un problema de todos los días. Es decir, no estamos estudiando, no estamos estudiando un doctorado sobre vida y obra de Aristóteles, no, es un problema de todos los días. No, por supuesto. Mira, acá otra pregunta. ¿Es legal tener cámaras en las oficinas o instituciones, como por ejemplo pueden hacer algunas instituciones educativas, cuando en realidad no parecen ser vigiladas? No parecen
ser para vigilancia de que ingrese alguien extraño a la empresa, sino una vigilancia al personal? Bueno, es legal siempre que no se violente el derecho a la privacidad. Yo no puedo poner cámaras en el baño, porque ahí estoy violentando un derecho a la privacidad y hasta te diría un derecho al honor, que está consagrado en el artículo 7º de la Constitución. Si la empresa o el colegio o el club o la institución X prueba que es por razones de seguridad, puede hacerlo. Yo sé que a veces hay un fino equilibrio entre la seguridad y el derecho de las personas, pero bueno, ese fino equilibrio es un tema de reserva judicial, es decir, no es una cuestión expresa, no está definido en ninguna norma expresamente. Y otro tema que te quería mencionar es la vía penal. Las dos grandes vías son la vía civil y la vía penal. ¿Por qué? Porque no hay, en materia penal, no hay ningún delito que esté tipificado con ese nombre. Acoso psicológico, ni violencia psicológica, ni ataque psicológico. Pero sí existen muchos delitos tipificados en el Código Penal que se configuran cuando hay acoso psicológico. Por ejemplo, amenazas, violencia privada, injurias, a veces un homicidio en grado de tentativa, etcétera. Por lo tanto, penalmente también se deben hacer las denuncias en los juzgados penales. Yo siempre recomiendo hacer denuncias en los juzgados penales, porque en el juzgado penal yo ya me aseguré que el caso llegó a la justicia penal. Claro. Si hago la denuncia en una comisaría, y puede llegar o no, si es un delito muy grave, sin duda va a llegar, pero la comisaría, al ser algo administrativo, muchas veces queda encajonada, pero ojo, no por culpa de la policía al contrario, siempre demuestra en estos casos la mejor disposición, pero como ellos no encuentran pruebas y como muchas veces llaman al juez por teléfono a ver qué les parece y el juez dice, bueno, llévamelo tal día al juzgado y por algún motivo no se lo llevan. En cambio, cuando vos haces una demanda ante un juzgado penal, te aseguraste que llegó a la justicia penal. Después citarán a declarar, pedirán una prueba, pedirán otra, se demorará el presumario, pero te aseguraste que llegó a la justicia penal. Y ya te digo, puede ser procesado el culpable por un delito o más de uno, porque puede ser un delito de violencia privada en concurrencia con uno de injurias. No es uno u otro necesariamente. Sí, perfecto. Carlos, agradecemos la comunicación. Agradeceríamos, vamos a estar publicando después en la fanpage tu número de contacto, pero si lo puedes dar ahora al aire. Sí, el número de contacto mío es 094-420148 y el teléfono del estudio es 2917-2021. El 26 de julio, prima facie, se va a estar presentando en el Palacio Legislativo, en el Parlamento, el proyecto de ley anti-bullying, que, como te decía, es el único proyecto de ley que anti-bullying que se hizo, y espero que sea aprobado por ambas cámaras a corto plazo, porque el bullying, francamente, hace catástrofes en las escuelas, en los colegios, sin distinción de clase social, sin distinción de nada, pero catástrofes que llevan terribles, o sea, que muchos niños los ha llevado al suicidio o a daños psicológicos muy graves. Vamos a incluir en el proyecto de ley el capítulo de ciberbullying, es decir, acoso, burlas o chantajes a través de Internet y de las redes sociales, que no es un problema uruguayo, está creciendo mucho en países como Estados Unidos, Inglaterra, España, Holanda. También hay que hacer especial énfasis en lo que en los países anglosajones se llama sexting, que consiste en difundir imágenes o videos, podríamos decir, de alto contenido sexual o erótico. Sí, eso lamentablemente cada vez es más común en nuestra sociedad, ¿no? Es más común porque las redes sociales otorgaron un manto de impunidad, un manto aparente. Por eso digo, no siempre luchar con las armas que tenemos,
¿Podríamos tener mejores armas legales? Sí, podríamos tener mejores armas legales, pero prefiero las armas de hoy a que se legisle mal. En el caso de la ley 18.561, que es la ley de acoso sexual, para mí se legisló mal, porque se establece un procedimiento muy sumario, que es el procedimiento de la ley 16.011, el procedimiento del amparo, que es muy sumario, pero muy sumario en el mal sentido, permite poco diligenciamiento de prueba. Claro. No sé qué llevó a los legisladores a creer que ese procedimiento iba a ser el mejor para sustanciar denuncias de acoso sexual. Por lo tanto, en la legislación hay que ser muy cauto, tratar de hacer las cosas muy bien, pero la madre de todas las armas es concientizar, no otorgarles oportunidad a los acosadores de seguir haciendo daño y no seguir otorgándoles impunidad. Eso es la madre de todas las armas, sin ninguna duda. Sin dudas también que es importante concientizar a la población en general y también a los jueces para que después tampoco duerman en un cajón Sí, claro, a veces esas denuncias, ¿no? Claro, sabemos que estamos luchando a veces contra grandes corporaciones, porque en las empresas más importantes del país hay mobbing, dentro del poder político hay mobbing, claro. Y lo mismo pasa con el bullying. Los más interesados en no hablar del bullying son los colegios. Exacto. Y yo creo que es una mala estrategia, porque qué mejor para un colegio que auspiciar un congreso anti-bullying. Qué mejor publicidad para un colegio que auspiciar un congreso anti-bullying. O decir, este colegio, si existiese una certificación, que podría haberla perfectamente, una certificación de las que tanto se habla, ¿no? ISO 9001, estas certificaciones, o una certificación que pudiera dar una autoridad competente, qué mejor publicidad para un colegio que decir colegio certificado libre de bullying. Y sin embargo, son los más interesados en no hablar del tema, porque creen, me parece a mí, que creen que les van a llover las demandas, no sé qué creen, pero sí estoy seguro que es una mala estrategia. Bueno, por algo también les pueden llover las demandas, ¿no? Exacto, exacto. Y no sé cuánto les importa a las empresas tampoco que haya una legislación sobre esto, ¿no? No, pero la legislación tiene que ser muy bien hecha, porque no te olvides que la legislación hace que los acosadores se vuelvan más refinados. Claro. Dicen, Sí, bueno, aquello no lo voy a poder hacer más, voy a buscar un método mucho más sutil. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado con las leyes antiviolencia psicológica, porque hace que el psicópata se vuelva mucho más refinado, mucho más sutil. Por lo tanto, las dos grandes vías son la vía penal y la vía civil, y la forma más frontal de combatir este problema. Muy bien. Así estamos comunicándonos entonces con Carlos Leites. Te agradecemos, Carlos, y bueno, seguimos en contacto. No, al contrario, gracias a ustedes y a las órdenes, como siempre. Muchas gracias. Nos vamos y volvemos enseguida. El lujo para el rico y la sonrisa para el pobre. La vida para el pueblo o el pueblo quiere amor, mientras el rico solo quiere aparentarse en el mejor. Un coche de última generación, un piso en la ciudad y otro en la playa para respirar el sol y sentir el ambiente. Verás que hay dos tipos de gente. I got friends surviving on $1 a day, and other friends living in a luxury. I'm sitting somewhere in the middle, wondering how it got to this. At the end of the day, we're all the same. We're humans living with love, yeah, dealing with pain. We all want the best for our families, yeah, yeah. Debes reconocer que nada es limpio, estamos maniatados al borde de un precipicio.
espacio. Somos distintos, somos iguales, una generación perdida, hundida entre los mares. Gente de corazón y otros con prisa, unos que visten marcas y otros que visten sonrisas. Unos quieren pasta y otros quieren la felicidad. Unos viven encarcelados y otros respirando libertad. Yo respirando libertad, respirando libertad. What you got, are you grateful for? Or do you just keep on wanting more? Got to bring balance into our lives. Or are you living a life, yeah, of excess? Running around just to impress. What's your definition of success? Get ready to reassess. 'Cause I don't understand how the world is. Why can't we all just give? Bring a little balance back into our lives. We all in this together. If this ship sinks, it's forever. Don't we all just wanna stay alive? El lujo para el rico y la sonrisa para el pobre. Yeah. La vida para el pueblo o el pueblo quiere amor, mientras el rico solo quiere aparentar ser el mejor. Un coche de última generación, un piso en la ciudad y otro en la playa para respirar el sol y sentir el ambiente. Verás que hay dos tipos de gente. Respirar el sol, respirar el sol. Debes reconocer que nada es limpio, perdidos en un bosque encerrado entre los pinos. Somos distintos, somos iguales, una generación perdida. Muy bien, ahí estábamos justamente con Carlos Leites. Vamos, ya se nos está yendo el tiempo, ¿no? Pero hablábamos en el corte con Valeria de que esto es como a veces se vuelve como una cacería de brujas, ¿no? Cuando no tengo, cuando ya la víctima renunció, por ejemplo, la víctima de acoso, empiezo a buscar otra. Sí, sí. Por lo general el hostigador es comparado como un asesino serial. Cuando elimine a una víctima, a una persona, la saque del camino, va a ir por otra. Es decir, el grupo comienza a funcionar mal de nuevo porque no hay pautas claras, no hay normas claras, no hay límites precisos. Entonces, ¿qué hace el grupo para generar cohesión? Justamente busca un chivo expiatorio, ¿no? Una persona a la cual cargar con todos los males o las culpas de lo que ocurre en la organización y, bueno, eliminarla, aniquilarla psicológicamente y muchas veces físicamente también, porque la persona llega a enfermarse tanto que hay casos extremos que declinan en suicidio. Exacto, además también hemos recibido mensajes, por ejemplo, de algunas empresas o instituciones de nuestra localidad, de cómo quedan absolutamente aisladas esas personas, ¿no? Sí, quedan sin tarea asignada. En la mayoría de los casos, en las últimas fases del mobbing, la persona queda totalmente sola, ¿sí? De repente en un cuartito, apartada, ¿no? Sin tarea a cargo. Bien, la dinámica del mobbing, tanto como la del bullying, es muy, muy perversa y bueno, se manifiesta de diferentes formas. Hay muchísimas manifestaciones. Lo que pasa que hasta que no pasa un tiempo determinado, la persona no cae en la realidad de que lo que pasa está pasando afuera, que ella no lo generó, sino que es el contexto que está enfermo. Como te decía la otra vez, las instituciones de empresas tienden a enfermarse y si no trabajamos en prevención, si no trabajamos en sanación luego que están enfermas, es muy difícil. Esto sigue creciendo y no hay un límite, crece tremendamente. Y bueno, los casos de mobbing lo vemos claramente, por ejemplo, se manifiesta en, también hacerle el vacío a la persona, no asignarle tareas o asignarle demasiadas tareas, asignarles tareas para las cuales está sobrecalificada. De repente nosotras somos docentes y nos encomiendan lavar los vidrios, lo cual no es ninguna deshonra, no está mal, pero nosotras estamos preparadas o capacitadas para dictar clases, es decir, ahí se manifiesta el mobbing, ¿bien? Exacto. Como decía Carlos, un abogado que lo manden a contaduría. ¿Qué va a hacer un abogado en contaduría?
Bien. No solamente esto, sino además que el miedo las paraliza tanto a las víctimas, ¿no? Que son varios las víctimas en realidad, ¿no? Porque tenemos la víctima que sufre, ¿no? Ese acoso y el resto que silencia. Ahí estamos hablando de cómplices, ¿no? De quién le hace los mandados al hostigador, que lo hacen, bueno, por simple efecto de mimetización, para que no les toque a ellos, bien, entonces le hace los mandados al hostigador y cumple con todo lo que el hostigador desea, ¿no? Bueno, Pero a veces también, Valeria, pasa por una cuestión de que no voy a salirte de testigo, no voy a decir que sí sufrís acoso o que en esta empresa sí se sufre acoso porque puedo perder mi trabajo. Sí, existe también ese temor, pero es bueno que se sepa que no va a pasar eso. Bien, que tenemos profesionales capacitados que nos van a respaldar y no se va a dar esa situación. Bueno, muy bien. Esperemos que así sea. La idea es poder brindar esas herramientas. Vamos a dos preguntitas más que nos acaban de llegar unos mensajes. A ver un poquito. ¿Cuáles son los consejos? Porque esto es muy particular lo que nos dice esta oyente. ¿Cuáles son los consejos para las víctimas, no? El consejo para la víctima es que no está sola, que tiene un equipo de trabajo, que pierda el miedo y que exponga la situación. Bien, pueden contactarse conmigo al 099-536-441, a las órdenes. Para las empresas, para las instituciones ya estoy certificada y puedo dictar charlas o talleres. Que es bueno informar, concientizar y desestimular, nos ahorramos juicios, indemnizaciones, malestar laboral, todo lo que conlleva esta situación. Bien, el mobbing, tanto como el bullying, es una amenaza silenciosa para la sociedad actual. Entonces tenemos que trabajar en desestimular. La víctima no está sola, está respaldada. Estoy yo aquí para la región, para lo que necesiten, para derivar en casos puntuales también. Y bueno, hay un equipo que está trabajando, pronto tendremos una ley, ¿bien? Y bueno, cambiar la actitud del temor, revertirla por una conducta, bueno, tomar cartas en el asunto. Me está aconteciendo esto, me está pasando esta situación determinada, voy a hacer algo por cambiar. Por estar bien, por la salud, ¿no? Porque esto lleva a deteriorar tremendamente la salud, ¿no? Deteriora al damnificado inmediato, deteriora a la familia, las relaciones con amigos, bueno, un gasto económico terrible porque empezamos a consumir psicofármacos, y a medicarnos, ¿no? También medicarnos por certificados por médicos que de repente desconocen de la temática, ¿bien? Vamos a estar publicando los números de teléfonos en la fanpage. Agradecemos, Valeria, que hayas estado estos 2 viernes con nosotros. Te vamos a estar invitando capaz en los próximos meses, porque esto es algo de nunca acabar. Por supuesto, es un tema que reaparece, que si no se trabaja, no se trata, reaparece. Por eso es importantísimo que estemos informando y concientizando, pero de manera permanente, empresas, instituciones a tomar conciencia, que es muy positivo la información y la concientización, ¿sí? Trabajar en un clima laboral saludable es sumamente positivo e incrementa la productividad en el caso de las empresas. ¿Bien? Exacto. Bien, estuvimos entonces hablando con Valeria Casco sobre bullying y moving en estos 2 viernes. Nos despedimos. Hasta el próximo viernes entonces. Recuerden que pueden unirse a nuestra fanpage y suscribirse a nuestro canal de YouTube Silencio a Voces, donde encontrarán todos los programas. Quien les habla, Mariana Romero Colombo, y esto fue Silencio a Voces.